a poco yo me acostumbré a vivir. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. Porque creemos que Cristo nos da la libertad. Porque Cristo nos da la salvación. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Cuando luché por la paz y la verdad la encontraré. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales. Conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia Católica nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús.
que vivirá en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento, o sea, en el segmento pasado, decíamos de que ya desde la misma época apostólica, la fe cristiana en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, frente a estas herejías que fueron refutadas por los padres y escritores eclesiásticos de los primeros siglos, como lo fueron San Ignacio de Antioquía, San Ireneos y muchos otros. Estos escritores no solo mostraron la verdad del cuerpo de Cristo con la Sagrada Escritura en la mano, sino que argumentaron también que negar la realidad del cuerpo de Cristo es negar la realidad de la redención obrada por el Señor Jesús. Apolinar de la Odisea en el siglo IV sostuvo que el Verbo no había asumido una humanidad completa, pues dos seres íntegros, Dios y hombre, no podría hacerse realmente uno. La humanidad de Cristo estaría compuesta solamente de carne vivificada por un alma sensitiva animal. En esta naturaleza, el Verbo asumiría la función del alma intelectiva y racional. Sin embargo, hermano que me escuchas, la Sagrada Escritura testimonia claramente que Cristo fue perfecto hombre con un alma humana racional verdadera. Se alegró, se entristeció, se conmovió, tuvo afectos. Era totalmente libre, obedeció, era humilde, veraz, generoso y misericordioso. Y podemos nombrar muchas otras cosas también. En fin, Jesús tenía todas las virtudes y cualidades del alma humana. El error de Apolinar fue refutado por San Gregorio de Niza y otros padres de la Iglesia que insistieron en la perfecta humanidad de Cristo. Jesús no sería perfecto hombre si careciera de alma humana, si no tuviera una inteligencia y voluntad humanas. De otra manera, no habría redimido al linaje humano, pues no fue sanado lo que no fue asumido. Y Cristo sanó a todo el hombre, cuerpo y alma. El apolinarismo fue considerado por el Papa San Dámaso y posteriormente por el Concilio I de Constantinopla, que se llevó a cabo el año 381. Desde entonces, el magisterio de la Iglesia ha enseñado siempre que nuestro Señor es perfecto Dios y perfecto hombre, que subsiste en alma racional y carne humana. Muchas veces Jesús se designa a sí mismo como hombre e igualmente en el Nuevo Testamento se le nombra de esta manera, como está en 1 Corintios capítulo 15. Es decir, hermano que me escuchas, como alguien que tiene propiamente la naturaleza humana. Y la tradición y el magisterio de la Iglesia han insistido en que Él era verdadero hombre, consubstancial con nosotros, semejante a nosotros en todo, salvo en el pecado, como está en Hebreos capítulo 4. Hermanos, hemos de tener presente
que la naturaleza humana está compuesta por la unión sustancial de cuerpo y alma. De modo que si no se diera esta composición, Cristo no sería verdaderamente hombre, ni su cuerpo sería humano, pues el alma es el principio que da la vida y la especie a la materia. Así pues, Jesús tuvo una verdadera naturaleza humana, compuesta por la unión del alma y del cuerpo. Fue y es verdadera y realmente hombre. El título Hijo del Hombre procede del Antiguo Testamento, en concreto del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Hermanos, esta es la visión del juicio divino. El que viene en las nubes del cielo como hijo de hombre, y al que, tras el juicio, se le da el reino universal y eterno. Es el antítesis de las bestias y fue entendido como el Mesías personal. En el judaísmo contemporáneo de Jesucristo, en el Evangelio, el Señor aplicó a sí mismo el título de Hijo del Hombre, uniéndolo a su pasión y a su segunda venida. La expresión un ser humano, en arameo, Barsaba, y que quiere decir hijo de hombre, designa ante todo un hombre. Vayamos a las Escrituras. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puso en pie. Y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy, como está en Ezequiel capítulo 2. Pero en Daniel capítulo 7 cobra un valor eminente y designa un hombre que supera misteriosamente la condición humana. Jesús hará suyo este título con la expresión Hijo del Hombre en Mateo capítulo 8. Jesús citará este pasaje bíblico para anunciar su venida gloriosa en Mateo capítulo 24 y en Mateo capítulo 26. Y el evangelista Juan lo menciona en Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 14. El Hijo del Hombre es a la vez el jefe, el representante y el modelo del pueblo de los santos, que le está unido. Pues, Hijo del Hombre designa a una persona misteriosa que viene sobre las nubes del cielo con figura de hombre y vence a los poderes adversos de Dios, y al cual se le da el reino definitivo sobre todas las naciones. Hermanos, este título expresa principalmente una idea de exaltación y glorificación, la ascensión al cielo del Hijo del Hombre, de donde había venido y a donde estaba antes. Sin embargo, hermano que me escuchas, la expresión Hijo de Hombre en la época de Jesús indicaba simplemente hombre. Por eso Jesús, al referirse a sí mismo como Hijo del Hombre,
intentaba esconder tras ese significado ordinario la acepción mesiánica que tenía en la profecía de Daniel, porque no quería sugerir que era el Mesías tal como lo esperaban los judíos, un Mesías político. Y a la vez quiso corregir la concepción exclusivamente triunfal y gloriosa del Mesías Rey, muy arraigada en el pensamiento hebreo, al unirla a su condición humana y pasible, pues también anuncia que ese Hijo de Hombre tiene que padecer y dar su vida como rescate por todos, como está en Mateo capítulo 17. El Señor Jesús quiso ir revelando su divinidad de modo progresivo, pues esta verdad resultaba muy difícil de admitir para una mentalidad como la judía, enraizada en un rígido monoteísmo de un Dios absolutamente trascendente y espiritual. Primeramente, fue preparando los ánimos para esa revelación con sus obras y milagros, y después, gradualmente, fue manifestando su condición divina. El hecho es que al final de su vida terrena quedó patente que se proclamaba Hijo de Dios y Dios. Por eso, algunos judíos lo acusaron de ser un hombre que se hace Dios. En Juan capítulo 10, versículo 33, donde Cristo manifiesta la identidad substancial entre Él y el Padre. Antes había proclamado a Dios como Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Por eso los judíos habían pensado varias veces en darle muerte. En Juan capítulo 5. Los judíos entienden que Cristo afirma ser Dios y se lo echan en cara como si blasfemara. Jesús rebate la acusación con el testimonio de la Sagrada Escritura y el de sus propias obras, o sea, los milagros. Y Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Replica Jesús a sus adversarios, que lo someten a un interrogatorio. Las tinieblas someten a juicio al Hijo del Hombre, luz del mundo. Al final lo pondrán sobre el candelabro. Lo pondrán sobre el candelabro, desde donde hará resplandecer sobre todos su fulgor, dando a conocer el yo soy. Ellos, en medio de su ceguera, calibran bien el alcance de sus afirmaciones y lo acusan cuando le dicen, tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermanos, la concepción que se tenía entonces y que en el fondo sigue vigente de Dios y de su Mesías, respondía a la imagen de alguien capaz de imponerse sobre todos, dotado de una fuerza tal que le permite vencer y aniquilar todo poder adverso, comprendidas la enfermedad y la muerte. El Señor Jesús, en cambio, presenta un Dios y un Mesías que para nada se corresponde con nuestras expectativas ni con nuestros temores. Es Señor en cuanto siervo, es pastor en cuanto manso y cordero, es Salvador
en cuanto da la vida. Nos salva mostrando quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Los jefes de Safianía desafían a Jesús a declararse abiertamente Mesías para tener de qué acusarlo ante los romanos, que no tenían miramientos ni consideración con cualquiera que abrigara aspiraciones mesiánicas. La pregunta, como la del tribuno al César en Marcos capítulo 12, persigue el mismo propósito. Hasta ahora, Jesús solo se ha revelado abiertamente a la samaritana en Juan capítulo 4, la que, una vez descubierta su sed, se muestra dispuesta a creer, y al ciego, a quien ha devuelto la vista en Juan capítulo 9, y a quien ya iluminado se le muestra francamente cuando le dice: yo y el Padre somos uno. Aquí se alcanza el clímax de la revelación de Jesús y se corresponde con su afirmación sobre el Hijo del Hombre, que se sienta a la derecha del poder de Dios, como está descrito en Lucas capítulo 22. Hermanos, el Padre y el Hijo son plena comunión de amor, un único ser y obrar, comprender y querer. Es el misterio de Dios, que es uno, pero no solo, es perfecta unidad de amor entre el Padre e Hijo, a quien le preguntaba si Él es el Cristo. Jesús, que lo es, pero de otro modo. Jesús acaba siendo ejecutado, no por sus obras, ni por la violación del sábado que está descrito en Juan capítulo 5, sino por su pretensión de ser Hijo de Dios, que ahora se califica y censura como blasfemia. La blasfemia consiste en el hecho de que es hombre y se proclama Dios. ¿No es esta acaso la suprema impiedad de Génesis capítulo 3? El hombre Jesús es Dios. Más aún, más precisamente, Dios es el hombre Jesús. Su humanidad nos revela un Dios completamente distinto de aquel que las religiones profesan y que los ateos niegan. Lo que para toda religión suena a blasfemia, constituye la esencia del cristianismo y la salvación del hombre. Y Jesús dice: el Padre está en mí. Significa que el Hijo es morada del Padre. Y después dice: y yo estoy en el Padre. Quiere decir que el Padre es morada del Hijo. ¿Cómo hace el uno para morar en el otro y viceversa? Hermanos, Padre e Hijo se aman mutuamente y por eso moran el uno en el otro. En este sentido, el Padre y el Hijo son uno. Se afirma categóricamente la unidad de poder y operación entre el Padre y el Hijo. Esa igualdad de poder supone, por otra parte, una unidad sustancial. Santo Tomás
puede concluir: por lo tanto, el Padre y el Hijo son uno por naturaleza, honor y poder. Y a Jesús, por eso, lo juzgaron como blasfemo. También en la actualidad, muchos no admiten que Jesús sea Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora, el hilo de algunos errores pretéritos, veremos la fe de la Iglesia y estudiaremos algunos textos de la Escritura sobre este punto. Veamos la herejía del adopcionismo y del arianismo y el Concilio de Nicea. El adopcionismo. Pablo de Somasata, obispo de Antioquía, de Siria, en el tercer siglo, entre otros, sostenía que Cristo no era una persona divina, sino un hombre en el que Dios infundió un poder sobrenatural para hacer milagros, y lo adoptó como hijo en el bautismo del Jordán. Jesús tendría una participación especial en el poder del Padre y se asemejaría en esto a Él, pero no sería hijo de Dios por naturaleza, sino solo por adopción. Pablo de Samosata fue condenado y depuesto de su cargo en el año 268. El arianismo. Hubo quienes interpretaron algunos textos de la Escritura como si existiera una inferioridad y subordinación del Hijo respecto al Padre. Cuando dicen por las palabras de Jesús, cuando Él dice, el Padre es mayor que yo, en Juan capítulo 14, que claramente se refieren a su humanidad. Claro, Jesús humano está diciendo el Padre es mayor que yo, no el Jesús divino. Además, en los ambientes filosóficos griegos, sobre todo el neoplatónico, se entendía que Dios es absolutamente trascendente al mundo y su esencia no puede entrar en contacto con Él. Por eso, necesitaría de un ser inferior para actuar en el mundo. De ahí que algunos afirmaron que el Verbo era ese ser intermedio, inferior a Dios y subordinado a Él. Pero vayamos a Juan capítulo 14, versículo 28, donde nos dice que Jesucristo es igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Por eso, cuando dice que el Padre es mayor que Él, está considerando su naturaleza humana. Así, en cuanto hombre, Jesús va a ser glorificado ascendiendo a la derecha del Padre. La frase el Padre es mayor que yo ha sido importante en la teología cristológica y trinitaria. Los arianos utilizaron esa afirmación para negar la divinidad de Jesús. La analogía de la fe nos sirve para comprenderla. No es justo, en su justo sentido, no quiere decir que Jesús, en cuanto a su persona de hijo y a su naturaleza divina, no sea igual al Padre.
Jesús ha dicho a este respecto frases muy claras, como: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Yo, perdóneme un momentito, por favor. Frases también: el Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo, como está en Juan capítulo 5. Y dice: yo les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. Y después él mismo dice: yo y el Padre somos uno. Y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre, como lo dijo en Juan capítulo 10. Lo que Jesús quiere subrayar es que por el momento se encuentra en la situación de humildad y de abajamiento que corresponde al hecho de su encarnación, como está en Juan capítulo 1. Pero su regreso al Padre lo constituirá en la gloria del Hijo de Dios, que le es propia desde antes de la creación del mundo, como él mismo lo dice en Juan capítulo 17. Hermanos, Jesús ha querido decir eso a sus discípulos antes de que suceda, con el objeto de que cuando suceda, crean lo que Jesús ha dicho. Comprende su exaltación por la cruz, su resurrección y ascensión al Padre, y la donación del Espíritu Santo. Ario, el presbítero de Alejandría en el siglo III y IV, es el representante más extremo de esas doctrinas subordinacionalistas, y sostenía que el Hijo no ha sido engendrado desde la eternidad, sino creado por libre voluntad del Padre. No es de la misma sustancia del Padre, sino que es inferior a Dios. Ario, el hereje, concedía que el Verbo fuera la primera criatura del Padre y la más perfecta, a través del cual se hicieron las demás cosas, pero no es Dios. El arianismo fue refutado y principalmente por San Atanasio. Fue condenado varias veces y finalmente en el Concilio de Nicea en el año 325. Pues el Concilio de Nicea en el año 325, que déjeme decirle que este concilio confesó en el credo que compuso este concilio, cuando dice: creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. O sea que cuando dice la misma naturaleza del Padre, está diciendo que es homosius, de la misma naturaleza. En este texto se afirma que el Hijo de Dios es eterno. Se insiste en su verdadera divinidad y define como punto cardenal la
consustancialidad del Hijo con el Padre. Este término, homoousios, que quiere decir la misma naturaleza, aunque es filosófico, expresa el sentido auténtico de la doctrina del Nuevo Testamento sobre Cristo. También afirma que es el mismo Verbo quien se encarnó, se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó al tercer día. Este concilio, como hemos dicho, condenó explícitamente al hereje Arrio. A partir de esas controversias cristológicas, el magisterio de la Iglesia enseñó siempre, de modo invariable, que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la misma sustancia que el Padre antes del tiempo, y hombre engendrado de la sustancia de su madre en el tiempo. O sea, perfecto Dios y perfecto hombre, que subsiste con alma racional y carne humana. Es igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. En la introducción hemos resumido el error de los que niegan que el Jesús de la historia sea Dios. Según ellos, esta doctrina habría sido una creación de la fe cristiana post-pascual, que se reflejó después en la redacción de los evangelios. Este error, de origen protestante, pasó al campo católico con el modernismo y fue condenado por el Papa San Pío X. Actualmente, también, aunque desde presupuestos filosóficos diversos, se dividen o se difunden errores semejantes. Según estas opiniones, que veremos después, Cristo no sería una persona divina y eterna, sino un hombre que habría tenido una relación muy profunda con Dios. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en 1972, condenó estas doctrinas. El Nuevo Testamento atribuye al Señor Jesús una serie de prerrogativas que solo encuentran explicación si se admite que Él era Dios, o al menos que pensaba y decía que lo era. Entre los numerosos testimonios de la Escritura sobre este punto, veamos algunos. Jesús se atribuye una superioridad sobre la ley en el templo. Dice que es superior al templo, sede de la gloria de Dios, en Mateo capítulo 12. Y es Señor del sábado, establecido por Dios para el culto divino, como está en Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, donde la recolección de espigas era, según los intérpretes de la ley, un trabajo prohibido. Vayamos y leamos las Escrituras. Durante 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. En la siembra y en la siega descansarás, como está en Éxodo capítulo 34. Hermanos, el reposo sabático se instituyó para honrar a Dios. Con el paso del tiempo, se fueron añadiendo prescripciones al precepto divino, hasta el punto de que en época de Cristo existía una clasificación de 39 especies de trabajos prohibidos.
Cristo enseña que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo, ni por la satisfacción de las necesidades familiares o de gran utilidad social, y rebate la acusación de los fariseos con 4 razones. El ejemplo de David en 1 Samuel capítulo 21, donde el rey David comió pan consagrado a Yahvé, porque según Levítico capítulo 24, este pan era consagrado a Yahvé todos los sábados, porque era cosa sacratísima. Jesús no solamente daba el ejemplo de David, sino también el de los sacerdotes. El sentido de la misericordia divina y el dominio del propio Jesús sobre el sábado. Misericordia quiero, que no sacrificio. Aquí Jesús cita al profeta Oseas en su capítulo 6, donde el profeta dice que la práctica exterior de la ley tiene menos valor que el culto interior y la compasión. Tema muy familiar a los profetas. Leamos las Escrituras. Yo detesto, aborrezco sus fiestas, no me aplacan sus solemnidades. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de comunión, de novillos cebados, como está en Amós, capítulo 5. Hermanos, Jesús afirma que las leyes, aún las consideradas de institución divina, como la del sábado, deben subordinarse a la necesidad o a la caridad. Afirma también que tiene poder para interpretar con autoridad en cuanto él, como Hijo de Dios, la ley mosaica. Como cuando los fariseos discuten con Jesús eso de lavarse las manos antes de comer en Mateo capítulo 15, o otra pregunta sobre el divorcio en Mateo capítulo 19. Por eso, con mucha razón, decía: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, en Mateo capítulo 5. Jesús se atribuye una superioridad sobre todas las criaturas, sobre los ángeles y sobre los hombres. Él dice que es superior a los profetas y reyes, o más. Es más que Jonás y que Salomón. En Mateo capítulo 12, versículos 41 y 42. A los que piden, donde vemos que le piden un signo, como la curación de un leproso en Mateo 8, donde los milagros de Jesús manifiestan su poder sobre la naturaleza y en particular sobre las enfermedades, la muerte. Los demonios tienen siempre una significación espiritual al anunciar los dones y castigos de la era mesiánica, aunque realizados por misericordia, son unos signos destinados a confirmar la fe, como más tarde lo serán los realizados por los apóstoles. Leamos las Escrituras. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis los recibieron,
denlos gratis, como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 10. En términos velados, hermano que me escuchas, Jesús anuncia su resurrección cuando Jesús da la cita literal del profeta Jonás, capítulo 2, que solo de manera aproximada se aplica el intervalo entre la muerte y resurrección de Cristo. Vayamos a las Escrituras. Generación malvada y adúltera, un signo pide y no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Y dejándolos se fue, como dijo, como está en Mateo capítulo 16. La reina del sur es la reina de Saba, que está en Primera de Reyes capítulo 10, cuando se presenta ante Salomón. Tiene poder para perdonar los pecados, poder exclusivo de Dios. Así lo manifiesta con el paralítico de Cafarnaúm en Mateo capítulo 9, o en casa de Simón el fariseo en Lucas capítulo 7. Pero vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 6, donde Jesús no realiza la curación del cuerpo, sino la de todo el hombre, ya que en la creencia del judaísmo las enfermedades se consideraban como la consecuencia de un pecado. Vayamos a las Escrituras. Más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice: mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. Y se lo dice en Juan capítulo 5. Ante las murmuraciones, Jesús hace ver que, puesto que tiene poder para curar los efectos del pecado, que es la enfermedad, también puede curar la causa, esto es, perdonar el pecado. Después, Cristo entregó este poder a sus sacerdotes, cuando dice: a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. En Juan capítulo 20, que son, por tanto, instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 7, versículo 48, donde Jesús perdona a la mujer pecadora, comenta San Ambrosio cuando dice: el Señor amó no el ungüento, sino el cariño, y agradeció la fe, alabó la humildad, y tú también, si deseas la gracia, aumenta tu amor. Derrama sobre el cuerpo de Jesús tu fe en la resurrección, el perfume de la Iglesia Santa y el ungüento de la caridad fraterna. Esta unción no es la de Betania en Mateo capítulo 26. Esta mujer pecadora no es ni María la Magdalena de Lucas capítulo 8, la hermana de Marta de Lucas capítulo 10. Esta mujer pecadora muestra amor porque sus pecados han sido perdonados, y no a la inversa. Es el amor que tiene esta mujer hacia Jesús, que se ha de comprender a la luz del primer mandamiento, que está en Deuteronomio capítulo 6. Ese amor, a la vez causa y efecto juntamente del pecado, por cuanto es perdonada, ama como respuesta al perdón, que es
la forma más grande del amor. Los gestos de esta mujer son la expresión plena de la fe en el perdón de Jesús. Ella entra a la fuerza en la casa de uno de aquellos que, por vivir en la presunción de su propia justicia, hace vano el plan de Dios. El fariseo autosuficiente, que conoce solo el mérito, ignora la deuda y el amor que la condena. No puede participar en la danza del amor si antes no participa en el llanto de su pecado. La conversión más profunda es simplemente reconocerse pecadores y necesitados del perdón. Aquí Jesús confirma que Él es ese Dios que se ha revelado, un Dios que ama y perdona a todos, a los paganos enemigos, a los pequeños y a los pecadores. Jesús, considerado por los fariseos como comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, no rehúsa sentarse a la mesa, ni siquiera con este tipo de pecadores, que son los justos. Hermanos, vamos a dejar esto así. Hasta el próximo segmento. Vamos a cerrar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Cargué con la cruz de los demás, me salvaré. Tome, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.